La historia de la humanidad se puede contar de múltiples formas, a través de guerras, conquistas e inventos. Pero hay un hilo invisible que siempre nos acompaña: la mesa. Comer nunca ha sido solo saciar el hambre. Cada plato, cada comedor, cada institución refleja el momento social en el que vivimos. En Colombia, los hogares infantiles nacieron para apoyar a las familias trabajadoras, los ancianatos para cuidar a aquellas personas que alguna vez nos cuidaron, y los comedores industriales para sostener el pulso de fábricas y empresas. La alimentación colectiva no es un detalle, es un espejo de la sociedad, de nuestras luchas, de nuestras carencias y también de nuestra solidaridad. Y hoy vamos a recorrer esa historia, una historia donde la comida nunca fue solo comida. Los hogares infantiles en Colombia no nacieron porque sí. A mediados del siglo XX, la sociedad estaba cambiando. La industrialización crecía y cada vez más mujeres trabajaban fuera de casa. Eso significaba que miles de madres ya no podían quedarse en el hogar cuidando a sus hijos. Y claro, surgió un problema enorme, donde dejaban a los niños mientras cumplían con su jornada laboral. Y no, la respuesta no fue dejarlos con la vecina chismosa que todo lo cuenta. Al principio, la solución fue mucho más comunitaria. Vecinos y líderes de barrios se organizaban para atender a los niños en casas improvisadas. Pero eso no era suficiente, faltaba un verdadero respaldo del Estado. Este respaldo llegó en 1968 con la Ley 67, cuando se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. La ley fue clave porque estableció dos cosas fundamentales. Uno, que los hogares infantiles fueran reconocidos como parte de la política pública de protección a la infancia. Y dos, que su financiación quedara asegurada con un aporte del 2% de la nómina de las empresas. Y gracias a esta base económica, estos hogares dejaron de ser simples salas de custodia y pasaron a ser espacios de atención integral. En otras palabras, no solo cuidaban a los niños, también cuidaban que no crecieran pensando que la única comida del mundo era arroz con salchicha. Con todo esto, los hogares infantiles se consolidaron como pieza clave en la protección y desarrollo de la niñez en Colombia. Pero claro, no todas las familias necesitan el mismo tipo de atención. Por eso, con el tiempo, el ICBF creó diferentes modalidades para adaptarse a cada situación. Los hogares infantiles no son la única forma en que el ICBF atiende a la primera infancia. Con el tiempo, se han creado diferentes modalidades de atención, pensadas para responder a las distintas realidades de las familias colombianas. Por ejemplo, en la modalidad institucional encontramos los Centros de Desarrollo Infantil, los CDI, espacios modernos que funcionan 210 días al año, en jornadas de 8 horas. Donde los niños reciben educación inicial, cuidado y alimentación que cubre hasta el 70% de sus necesidades nutricionales. Los centros de educación integral, que van un paso más allá, ofreciendo 6 componentes de atención: familia, salud, nutrición, pedagogía, talento humano y ambientes protectores. Los hogares infantiles tradicionales, que también funcionan con jornadas de 8 horas, alimentación completa y apoyo según el ingreso familiar. Y está hasta el desarrollo infantil en establecimiento de reclusión, que es un servicio único para niños que viven con sus madres en cárceles del país. Allí se ofrecen entornos educativos y seguros para garantizar su desarrollo integral. Sí,
Incluso en las cárceles hay programas que buscan que los niños pequeños tengan derecho a aprender y crecer dignamente. Luego está la modalidad familiar y comunitaria, con varias opciones. La educación inicial en el hogar, que acompaña a los niños desde los 7 meses y trabaja directamente con sus familias. Los hogares comunitarios de bienestar, en casa de madres o padres comunitarios que atienden a grupo de niños durante 8 horas diarias. El HCB FAMI y su versión fortalecida, el HCB FAMI Bienvenir, que acompañan a gestantes, lactantes y bebés en sus primeros meses, fortaleciendo el vínculo madre-hijo. Y por último, los jardines comunitarios, donde 2 o más madres comunitarias se unen para ofrecer atención integral en un espacio adecuado. Es decir, si algo caracteriza al ICBF es que no importa si vives en la ciudad, en un barrio popular, en una vereda lejana o incluso en un pabellón, siempre están buscando cómo garantizar la atención de los niños. O eso se supone. Al final, todas estas modalidades tienen un mismo objetivo, que cada niño y cada niña de Colombia tenga la oportunidad de crecer protegido, nutrido y estimulado, sin importar su contexto. Porque una cosa es segura, la infancia no se puede poner en pausa. Aunque claro, los niños sí tienen la capacidad de poner en pausa a cualquiera, con una buena pataleta. Y mientras los hogares infantiles crecían y se diversificaban, otra población también empezaba a necesitar espacios de cuidado especial: los adultos mayores. Mirando, se le queda mirando, pero no le importa, ella sigue bailando. Durante muchos años, los abuelos vivían rodeados de hijos y nietos en la misma casa, garantizando cuidado y compañía en la vejez, gracias a este modelo de familia extensa. Pero con la llegada de la familia nuclear, solo papá, mamá e hijos y las largas jornadas de trabajo, esa costumbre fue cambiando. Ya no siempre había espacio ni para cuidar a los adultos mayores en casa. Así surgieron los ancianatos, que al comienzo eran lugares básicos de refugio, pero con el tiempo evolucionaron y hoy los conocemos como centros de promoción social para personas mayores. Existen distintas modalidades: centros residenciales, permanentes o temporales, centros de día donde pasan la jornada y regresan en la noche, atención domiciliaria directamente en el hogar, y hasta teleasistencia con apoyo telefónico y tecnológico en emergencias. Ya no se trata solo de dar techo y comida, la función es brindar cuidado integral, salud, compañía, actividades recreativas y un entorno digno. Porque sí, los abuelos necesitan sopa blandita, pero también alguien que los escuche repetir la misma historia 3 veces con la misma sonrisa. Hoy, estos centros son un apoyo vital para quienes no tienen familia o recursos y una pieza esencial de la protección social en la vejez. Y mientras los adultos mayores encontraban espacios de cuidado, otro sector necesitaba soluciones urgentes: los trabajadores de las grandes industrias y su alimentación. Los restaurantes industriales tienen raíces muy antiguas. Se inspiran en las cocinas colectivas que alimentaban a soldados, aprendices y trabajadores desde tiempos medievales. Pero su verdadero auge llegó en Inglaterra, durante la Revolución Industrial del siglo XVIII. Miles de obreros trabajaban en fábricas lejos de casa y con horarios interminables. Era urgente organizar la comida en gran escala. Por eso aparecieron los primeros comedores colectivos dentro de fábricas. No solo daban alimento, también ayudaban a mantener a los trabajadores más sanos y productivos. Aunque claro, no era un simple banquete. Más de un obrero debió pensar: otra vez sopa. Con el tiempo, este modelo se extendió a hospitales, ejércitos y escuelas,
Los restaurantes industriales se convirtieron en una respuesta organizada a la demanda de alimentación masiva propia de la modernización. Hoy los vemos como parte esencial de fábricas, universidades y grandes instituciones. Son herencia de esa necesidad de alimentar rápido, en cantidad y con cierta calidad a quienes sostienen el ritmo del trabajo. En pocas palabras, la revolución industrial no solo nos dio máquinas, también nos dio la primera versión del corrientas. Y hablando de alimentación industrial, hubo alguien que marcó un antes y un después. En medio de fábricas ruidosas y jornadas interminables, un empresario escocés del siglo XIX decidió cambiar la forma en que los trabajadores eran tratados. Su nombre, Robert Owen. En su molino de New Lanark, Owen impulsó medidas pioneras de bienestar social, escuelas para los hijos de los obreros, mejores condiciones laborales y lo más innovador, un comedor para sus empleados. Lo novedoso de todo esto fue que estas comidas no eran un extra, sino parte del modelo laboral. Owen entendía que trabajador bien alimentado es trabajador más productivo y saludable. Digamos que fue el primero en pensar, si mis obreros comen bien, me rinden más y se enferman menos, negocio redondo. Esta idea marcó un precedente. La alimentación ya no se veía solo como responsabilidad individual, sino como una inversión empresarial. Gracias a su visión, Owen es recordado como el padre de la alimentación industrial, un pionero que entendió que el bienestar del trabajador y la productividad iban de la mano. En resumen, Robert Owen demostró que no basta con dar trabajo, también hay que dar almuerzo. Pero el crecimiento de las industrias no solo trajo comedores, también cambió para siempre la manera de organizar la alimentación, y ahí apareció un nuevo protagonista, el nutricionista dietista. El montaje de las grandes industrias a finales del siglo XVIII y durante el XIX transformó algo más que la economía. También revolucionó la manera de organizar la comida. Las fábricas concentraban a cientos de obreros que necesitaban comer rápido, barato y en gran cantidad. Así surgieron los comedores institucionales, pensados para mantener a los trabajadores dentro de la planta y, claro, más productivos. En otras palabras, la empresa aseguraba que el obrero no se escapara en la hora del almuerzo y, de paso, que regresara con energía suficiente para seguir dándole a la máquina. Pero aquí apareció una necesidad nueva. Alguien debía encargarse de que esa comida no fuera solo llenar barriga, sino también nutrición y salud. Ahí entra el nutricionista dietista, un profesional clave en los servicios de alimentación. Su trabajo incluye diseñar menús equilibrados, supervisar la compra y almacenamiento de insumos, garantizar higiene y manipulación correcta de alimentos y controlar costos sin sacrificar calidad. O sea, no es solo póngales arroz y frijoles todos los días. El nutricionista también piensa en qué comen, cuánto comen y cómo impacta eso en la salud y el rendimiento. Según Tejada López, este rol no es solo técnico, también es administrativo y social, porque busca que la alimentación beneficie a la población atendida y a la empresa al mismo tiempo. En definitiva, el montaje de las grandes industrias nos dejó una lección clara. Alimentar bien a los trabajadores no es un gasto, es una inversión en productividad y bienestar. Ya lo sabes, detrás de cada bandeja servida en un comedor industrial, probablemente hubo un nutricionista asegurándose de que no fuera solo arroz con arroz. Y mientras los comedores institucionales crecían dentro de las fábricas, afuera, en las ciudades, empezaban a multiplicarse otros espacios de comida, los servicios de alimentación comerciales.
Mientras las fábricas organizaban sus comedores, en las ciudades surgía otro fenómeno, la explosión de servicios de alimentación comerciales. La razón principal es sencilla, el tiempo. Cada vez menos personas podían cocinar en casa por las largas jornadas de trabajo y los desplazamientos en la ciudad. Así, comer fuera pasó de ser un lujo a ser una necesidad diaria. Los restaurantes, las cafeterías y las ventas rápidas empezaron a multiplicarse para cubrir esa demanda. Y con la globalización llegaron las cadenas de comida rápida y los restaurantes temáticos que cambiaron la manera de ver la alimentación. Porque claro, después de trabajar 10 horas, nadie quiere llegar a su casa a hacer un ajiaco de 3 horas. Mejor una hamburguesa en 5 minutos o un sándwich. Pero no todo se redujo a rapidez. La comida también empezó a verse como una experiencia social. Salir a un restaurante se convirtió en un espacio de encuentro, entretenimiento y hasta estatus. En pocas palabras, los servicios de alimentación comerciales proliferaron porque respondieron a nuevos estilos de vida urbanos. La ciudad pedía soluciones rápidas, variadas y accesibles, y el mercado la ofreció. Eso sí, no importa cuántas franquicias lleguen, siempre habrá alguien que diga, pero como el almuerzo de mi mamá, ninguno. Y hablando de costumbres, no solo cambiaron los lugares donde comemos, también se transformaron los hábitos alimentarios de las comunidades. Los hábitos alimentarios nunca son estáticos, cambian con la economía, la cultura y hasta con los medios de comunicación. Migración, por ejemplo, trae consigo nuevas recetas que se mezclan con la cocina local. Así, un barrio puede pasar de comer solo sancocho a también tener arepas venezolanas o sushi. Otro factor es el acceso a productos industrializados, fáciles de preparar, más baratos y disponibles en cualquier tienda. Eso hizo que muchas recetas tradicionales que tomaban tiempo fueran reemplazadas por opciones rápidas. Y no podemos olvidar el papel de la publicidad. Durante años nos han vendido ciertos alimentos procesados como símbolos de modernidad, éxito o practicidad. Y eso poco a poco cambia lo que la gente cree que vale la pena comer. Porque seamos sinceros, más de uno cambió la sopa casera por los fideos instantáneos, porque venían listos en 3 minutos. En las familias actuales, donde casi todos los adultos trabajan, la prioridad es la rapidez. Eso modificó las prácticas que antes eran esenciales, como cocinar en grupo o sentarse todos juntos en la mesa a diario. En pocas palabras, los factores sociales, económicos y culturales influyen directamente en los hábitos alimentarios. Lo que comemos hoy refleja los cambios de la sociedad en la que vivimos. Eso sí, no importa cuántos productos nuevos aparezcan, siempre habrá espacio para el cafecito con pan de la esquina. Y si los hábitos cambian con la sociedad, también la industria de los servicios de alimentación se ve directamente afectada. La industria de los servicios de alimentación es como un espejo, refleja directamente los factores sociales de cada comunidad. Por ejemplo, en zonas urbanas con mucho empleo formal se fortalecen los comedores institucionales y empresariales. En cambio, en sectores más informales, lo que domina son las pequeñas restaurantes y ventas callejeras. La edad de la población también influye. Un barrio lleno de adultos mayores necesita menús suaves y nutritivos, mientras que en una zona universitaria la prioridad suele ser comida rápida y barata. Sí, porque el estudiante promedio no busca balance nutricional, busca el corrientazo más barato con jugo incluido. El nivel socioeconómico también marca la diferencia. En estratos altos crecen los restaurantes gourmet y especializados, mientras que en estratos medios y bajos predominan la prioridad de cantidad y precio. Y ojo, las tendencias sociales recientes también influyen. Salud, veganismo, sostenibilidad. Eso obliga a los restaurantes a reinventar sus menús y procesos para responder a un público más exigente. En conclusión,
La alimentación colectiva nunca se desarrolla aislada, está profundamente ligada a cambios sociales, económicos y culturales de la población. La verdad, la comida se adapta tan rápido como nosotros. Si mañana todos nos volvemos fans del brócoli, prepárense, porque hasta en el arroz chino va a venir. La historia de los hogares infantiles, de los ancianatos, de los comedores industriales y de los restaurantes comerciales es en realidad la historia de cómo la sociedad busca cuidarse a sí misma. Cada plato servido ha sido más que comida, ha sido un acto de protección, solidaridad y construcción social, porque detrás de cada hogar infantil, de cada centro de mayores, de cada comedor o restaurante, hay una idea clara. Nadie debe enfrentar la vida con hambre o en soledad. La alimentación colectiva nos recuerda que no se trata solo de llenar estómagos, sino de dignificar vidas, crear comunidad y fortalecer nuestra humanidad. Hoy más que nunca necesitamos entender que la forma en que alimentamos y cuidamos a los demás es un reflejo del mundo que queremos construir.